¿Por qué? Porque es mujer y porque es indígena. Este camino que hicimos es un camino muy otro, decimos nosotros, porque no es un camino solo por el que tú caminas, sino que el camino te camina a ti mismo, ¿no? Hasta que llega al punto de que una comunidad pueda decir: yo marché a los zapatistas. Para nosotros, como zapatistas, el caminante no es tan determinante, pues. Finalmente el caminante deja de serlo en el momento que se detiene, el momento en que llega a un lado, y el camino siempre va a ser camino. Puestos a escoger, nosotros escogimos ser camino, o sea, no parar. ¿Estoy arruinando el título de la película? La Santa Sede ha delineado cuidadosamente políticas y procedimientos diseñados para eliminar tales abusos y colaborar con las autoridades correspondientes para luchar en contra de estos crímenes. La Santa Sede se ha comprometido también a escuchar cuidadosamente las víctimas de los abusos y atender el impacto que tales situaciones tienen en las víctimas y sus familias. Los abominables crímenes de abuso cometidos contra los niños han sido correctamente atribuidos y castigados por las autoridades civiles competentes en sus respectivos países. Es irónico que la Iglesia diga que son los estados los responsables de perseguir a los sacerdotes y presentarlos ante la justicia, cuando son las autoridades de la Iglesia Católica las que obstruyen la justicia, intimidando a testigos, escondiendo y destruyendo pruebas, y ayudando a los depredadores a cruzar fronteras internacionales y jurisdiccionales. Obstruyen la justicia y sin embargo dicen que esa es la gente que debe hacer cumplir la justicia. Pues creo que las víctimas estamos muy ilusionadas porque el Comité de Derechos Humanos de la Infancia de la ONU, UNICEF, ha hecho unas preguntas muy interesantes sobre si realmente el Vaticano está o no protegiendo a los niños, y básicamente lo que ha hecho ha sido demandar datos concretos que muestren que realmente esas buenas prácticas que dicen que están haciendo, realmente las están haciendo. Y de momento lo que nos está pidiendo el Vaticano es un acto de fe, que confiemos en su palabra, porque evidencia no ha dado ninguno. Y las víctimas creemos que se podrá o no creer en Dios o en el Espíritu Santo, pero no en aceptar un acto de fe algo tan importante como la protección de los niños. Pero nos avergonzamos. Tantos escándalos que no quiero mencionar individualmente, pero que todos conocemos. Sabemos cuáles. Escándalos, algunos, que han costado tanto. Está bien, se debe hacer así. La vergüenza de la Iglesia. Pero ¿nos hemos avergonzado de aquellos escándalos, de aquellas derrotas de sacerdotes, de obispos, de laicos? Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Esto que acabamos de escuchar son fragmentos en diferentes instantes a lo largo de las últimas horas. Todo esto relacionado con lo que ocurrió en Ginebra, con lo que ha ocurrido en Ginebra, esta comparecencia de representantes de la Santa Sede ante un comité de especialistas de Naciones Unidas, una comparecencia histórica si nos atenemos al hecho de que no había habido un ejercicio de examen como el que ha tenido lugar para el Vaticano por parte de Naciones Unidas. Miembros, estos expertos del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Estamos hablando cómo el Vaticano pues ha dado un conjunto de respuestas que han sido criticadas a lo largo de las horas, con una carga retórica importante y un deslinde de responsabilidades frente a los cuestionamientos que los 18 expertos de Naciones Unidas les formularon. Vamos a ver qué tipo de recomendaciones este comité de este organismo internacional formula a la Santa Sede, y sobre todo vamos a ver qué tipo de respuesta da cuando se dé este momento se dé la respuesta a las recomendaciones correspondientes. Es un ejercicio el que ha tenido lugar en Ginebra, en el que han participado estos expertos de ONU, estos representantes de Naciones Unidas, y la presencia de organismos no gubernamentales y de ciudadanos que han estado relacionados a lo largo de los años con casos y denuncias de este tipo de pederastia clerical y de abuso contra menores en el marco de la Iglesia Católica.
Estamos hablando de un tema muy importante y yo le aprecio mucho al doctor José Barba, que es un respetado investigador y académico en México, que en su momento fue miembro de la Legión de Cristo, de esta orden religiosa fundada por Marcial Maciel. Que estés, José, en este programa, en un día como este, con una obligada reflexión sobre lo que está pasando. Bienvenido, como siempre, gracias. Muchas gracias, Carmen, de parte de mis compañeros y especialmente mío. Gracias. Bueno, a la mesa de este comité de expertos de Naciones Unidas, expedientes muy amplios, 15,000 casos que llevaron los americanos, los de la delegación de Estados Unidos, cerca de 200, si no me equivoco, en el caso de la delegación mexicana, y así varios países que llevaron materia prima, digámoslo así, para este examen a la Santa Sede sobre el tema de abuso en contra de menores, y el Vaticano teniendo que comparecer por primera vez en la historia ante un comité de Naciones Unidas sobre estos temas. ¿Qué balance haces, José? Tú que has sido una figura muy importante en torno al caso Marcial Maciel y en torno en general a este seguimiento de los abusos en contra de menores en el marco de la Iglesia Católica. ¿Qué decir con todo esto? Bueno, como un deber moral y de investigador, tendría que esperar con toda esperanza y con buena fe en lo que se está haciendo. Que la gente sepa, sin embargo, que hay un desgaste espiritual muy grande en los que llevamos 20 años luchando para que el Vaticano finalmente oiga. Y yo creo que lo que está sucediendo no es virtud del Vaticano, ni hay que prestar demasiada atención, en mi opinión, a sus declaraciones, sino al hecho de que los medios internacionales y el clamor internacional de los laicos con pundonor, con amor de sus hijos, con vergüenza, ha logrado que el Vaticano finalmente responda. Pero que la gente también entienda que cuando decimos Vaticano, estamos diciendo un ente que está perfectamente intricado con una trinidad, que es Iglesia jerárquica, sede, Santa Sede y el territorio propiamente. Lo que Mussolini formó en febrero del año 1929 fue el Estado del Vaticano, en un quid pro quo que se lleva a cabo entre la Iglesia Pío XI, con Cardenal Gasparri, por ejemplo Bacelli, y el gobierno, pero es para apoyar a un dictador que entonces estaba y que necesita el apoyo eclesiástico para lograr el 98% de los votos que finalmente obtuvo. Entonces, que se observe la conducta de la Iglesia desde entonces, que se ha ocupado, después de haber perdido casi 70 años atrás los estados pontificios, vuelve a recuperar y vuelve a ser uno de los estados soberanos. Y si ustedes leen el documento del 25 de noviembre del año pasado, que son las pretendidas respuestas preliminares del Estado Vaticano, no de la Santa Sede, no de la jerarquía eclesiástica, es así como ellos quieren que se tome, porque nosotros sabemos que son inseparables. Son inseparables, pero son como las máscaras en el teatro de Eugene O'Neill, que se usan, se cambian según la necesidad. Pero aquí mismo, si se lee cuidadosamente el documento, se ve por qué el Estado del Vaticano es diferente de los otros estados. ¿Por qué? Porque tiene una misión espiritual. Y un estado espiritual, con una posesión terrena necesaria como plataforma, les habla a los otros estados como si todos los estados fueran creyentes. Y en realidad, la mayor parte de los estados no son católicos. Y no, José, el hecho de que el Vaticano haya tenido o haya ido a comparecer por primera vez en la historia, porque aunque en 85 estuvo en esa misma circunstancia, pero realmente fue protocolaria la firma y la comparecencia del Vaticano ante la ONU para firmar este documento por los derechos de los niños, es solo hasta ahora que se ve al Vaticano en su representación formal, como cualquier otro Estado, frente a cuestionamientos específicos de 18 expertos de Naciones Unidas, contestando, cada quien tendrá su opinión del tipo de respuesta, pero teniendo que contestar. Es decir, un Estado, perdóname la expresión, terrenal, un Estado con obligaciones
por lo firmado ante Naciones Unidas. Carmen, tú dices que es un Estado como todos los otros Estados. En realidad no es así como se presenta. Como se presenta es como un Estado, superestado, por su misión espiritual, a pesar de la pequeñez de su tamaño, que es menos que el Central Park de Nueva York, pero dice desde el principio que es un Estado anómalo. Y así lo reconoce Geoffrey Robertson en Inglaterra en su libro The Case of the Pope, que analiza el caso y dedica 4 capítulos para estudiar la anomalía del Estado Vaticano. Pero si se fijan, hay una expresión desde el principio que dice que como que condesciende a este diálogo. No se trata de un sometimiento, sino que es un diálogo entre iguales y, si uno se descuida, hasta superiores. Entonces, aquí comienza con algo que a mí me llama mucho la atención. Es la repetición 3 veces del concepto de buena fe. No haría falta explicitar la idea y la actitud de buena fe viniendo de una institución que habla de una misión espiritual. Sin embargo, desde el principio lo hace. Y tiene un lenguaje impresionantemente impecable desde el punto de vista retórico, estilístico, protocolario, pero lo que uno tiene que preguntarse, lo que yo hace años, 20 años, no habría sido capaz de preguntarme, es, ¿hay buena fe realmente detrás de esto? Y sobre todo en algunas respuestas concretas a la puntualidad del cuestionario de las Naciones Unidas. Quien lo lea, porque tiene que haber diversos niveles de lectura. Un investigador serio lo lee y ¿qué va a decir? Si sabe el pasado, si conoce la praxis, la práctica real, contrapuesta a las declaraciones del Vaticano en casos recentísimos, por ejemplo. Un caso, ya que todo el mundo llama y comienza a hablar de Marcial Maciel, es el mismo Marcial Maciel. Pero Marcial Maciel es una enorme, infame anécdota en la realidad. Es un detonante para que se estudie por qué fue posible Marcial Maciel en un contexto llamado Legión de Cristo, y luego por qué la Legión de Cristo es posible en un contexto llamado Iglesia Ecuménica Universal. Doctor Barba, déjame hacer una pausa y regresemos en esta conversación que te agradezco. Buenas noches.